Bueno, vamos a ir encendiendo cámara entonces para iniciar. Voy a ir dando eh, pues el primer paso ya para empezar la clase, el último tema de la unidad 2, que en vista de que pues obviamente yo ya les adelanté con algunos videos, pues va a tener menor duración en términos de tiempo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de cubrir dudas, sobre todo que ustedes tengan para esta clase. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces a compartir pantalla. Ah, por cierto, un comentario. Ya están subidas sus notas del examen, el examen 1, para que lo puedan revisar. Y hoy voy a estar subiendo ya las notas del examen, perdón, de la nota de las tareas, ¿ok? De las tareas, de las dos tareas que entregaron, tanto la de la guía de memoria como la del test de inteligencia, ¿ok? Para que me den un chance. Hay algunas personas que ya estuve revisando que no siguieron bien las instrucciones del tema del test de inteligencia. Entonces, si le aparece en 0 y usted lo entregó, quiere decir de que hay un error. ¿Ok? Pero esperen todavía, ¿no? Ahorita no he calificado a ninguno de ellos. Lo otro que les iba a decir, nos retrasamos un poquito la semana pasada con el tema con el tema de inteligencia. Y entonces trataremos de cubrir esta semana estos 3 días que vienen, hoy, mañana miércoles y el jueves. El viernes podemos hacer ya sea como un repaso o darles libre, y el día lunes sostener el examen. Les había comentado de que los exámenes lo vamos a hacer presencial, entonces para que ustedes tomen la situación alrededor de esto. Inicialmente habían en la lista de asistencia 49 personas, pero consistentemente solo han enviado trabajos, tareas y demás 33, 23, perdón. 33 hicieron el examen, pero ahorita que ya estoy viendo las notas, hay unos que solo hicieron examen y no entregaron ninguna otra tarea. Probablemente ya estén retirados de la clase. Entonces, solo 23 han estado de manera consistente. 23 personas en el aula en la que nosotros estamos, un aula suficientemente grande, así que no hay ninguna situación que amerite, porque si les soy muy sincero, hay muchas personas, la mayoría de exámenes, el promedio es 7.5, 15, pero esto es porque la mayoría de ustedes, no ustedes, no hablo de los 13 que están conectados ahorita, sino que hablo en la clase, simplemente copiaron y pegaron cosas de páginas bien sencillas, y entonces yo les dije, eso es inadmisible, y por eso hicimos el examen 1 por cuestiones de salud mías, pero el examen 2 va a tener que ser presencial. ¿Ok? Para que vayan tomando eso en consideración, las personas por ahí del Valle de Marateca, etcétera, etcétera, que me habían comentado, que incluso habíamos hablado de las dificultades que podíamos tener de desplazamiento, y esto para que se lo hagan saber también al resto de sus compañeros. Hoy voy a ir a verificar el aula aquí en la universidad, específicamente donde podemos sostener nuestro examen. ¿Okay? ¿Todos claros? ¿Estamos bien? Lo que cuenta. Respecto a la hora, serían a las 2. Sí, a las 2. Incluso podría verlos a la 1:30, por ejemplo, porque sé que hay muchos que todavía no han venido a la universidad. Entonces quizás por ahí se pueden perder o no saben dónde está el aula, etcétera, etcétera. Entonces podríamos vernos a la 1:30 en algún punto en que todos conozcan, y luego yo llevarlos al aula de clases. Pero el examen oficialmente yo no lo puedo aplicar fuera del horario, ¿no? Tiene que ser de 2 a 3 p.m. ¿Cuánto sería? ¿Estamos? ¿Cuándo sería, Lee?
Lunes. ¿Vamos? Entonces, el lunes de la siguiente semana. Ujú. El lunes 20 25. Lunes 25. Ujú. Y Y de yo ahí... ¿Sí? quería comentarle que el jueves usted dijo que nos va a dar la clase de 1 a 3. Entonces yo quería solicitarle permiso porque yo ese día voy a ir a participar a la jornada de Olimpiadas Especiales, que va a haber una maratón de recolecta de dinero. Entonces yo no voy a poder entrar a la clase en ese horario ese día. Ok, está bien. Listo. Gracias. Ok. Entonces, si no hay más dudas, vamos a iniciar a compartir pantalla. Recuerden que la lista de asistencia se las envío en la segunda hora, ¿no? Ok. Perfecto. Hoy sí logran ver pantalla completa. Sí, Sí. Ok, perfecto. Y si quieren vamos apagando entonces la cámara. Bueno, iniciemos entonces con respecto al tema inteligencia. Y quiero hacer una pregunta general antes de, pues, ustedes ya vieron las presentaciones, vieron los videos, y quiero hacer una pregunta general. Antes de ver ese tema que ustedes, que les presenté, ¿qué pensaban acerca de la inteligencia? O sea, que cuando piensan en inteligencia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? conocimiento. Conocimiento. ¿Qué más? Bueno, antes tenía como por ejemplo notas altas. Ajá. Desempeño académico, quiere decir entonces. Sí, exacto. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? No sé, la capacidad de comprender mejor algunas cosas o de verlas desde otro ángulo mejor que otras personas. Ser más curioso. Curioso. Muy bien. Y vean que todo lo que ustedes han estado hablando es parcialmente correcto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo parcialmente correcto? Porque pues obviamente la inteligencia no es, si lo vemos desde un punto de vista amplio, no es tan sencilla de poder definirla. Incluso en muchas ocasiones nos encontramos con la situación de que la inteligencia es, pues, como algunos de ustedes dijeron, académica. Sí, seguramente. Hay una parte importante, pero la parte académica también depende mucho de cómo se evalúa también la forma de ver las cosas, cuál es la forma que tiene de evaluar el profesor, por ejemplo, pues no todos los profesores evalúan igual, o por ejemplo, qué es lo que ocurre constantemente, cómo aprenden, entre otras cosas. Por eso la inteligencia es un tema bien es sumamente amplio en este sentido. Y amplio porque nos permite entender que no hay un solo tipo de inteligencia. Incluso lo vamos a ver más adelante con algunas de las teorías, ¿no? Relacionadas con la inteligencia. Otro tema importante es que, pues obviamente hay ciertas formas de medir la inteligencia, porque cuando nosotros hablábamos de los temas anteriores, como sensación y percepción, todo el aprendizaje, todos son temas un tanto abstractos, o sea, no hay como una medición específica que me pueda decir o me pueda llegar a dar un puntaje o un valor. Sin embargo, sí existen pruebas de inteligencia. El caso de la prueba que ustedes desarrollaron
como un ejemplo de práctica. Obviamente es interesante, pero también deben entender que en nuestro caso en particular tenemos muchas situaciones alrededor de cómo se evalúan las pruebas, cómo se evalúa la inteligencia. Pero volvemos al mismo punto. ¿Qué exactamente miden estas pruebas de inteligencia? O, por ejemplo, las pruebas que nosotros tenemos realmente reflejan todas las habilidades que componen a la inteligencia. ¿Realmente la inteligencia es solo un estrato o es la suma de muchas capacidades al mismo tiempo? O, por ejemplo, la inteligencia ¿qué tiene que ver con la creatividad? ¿Cómo se puede percibir? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se logra desarrollar la creatividad? ¿La creatividad es distinta a la inteligencia o realmente es parte de la inteligencia? O, por ejemplo, estas pruebas de inteligencia, algunos me dijeron, bueno, éxito académico, ok, pero realmente el éxito académico asegura, ¿verdad?, que la persona es inteligente. Todas estas preguntas que nos estamos haciendo van a encontrar respuesta más adelante durante toda la presentación. Adicionalmente, y la última pregunta, que es una de las más amplias y de las más difíciles de poder contestar, que si realmente estas pruebas de inteligencia pueden llegar a predecir el éxito en el trabajo o en la vida personal. O, por ejemplo, ustedes saben cómo las personas entonces pueden generar, ¿verdad?, cierta predicción ante las formas de conducta que cada individuo presenta. Así que hay muchas interrogantes y realmente vamos a ir tratando de evacuarlas cada una. Empecemos entonces por el punto inicial, que es el punto más básico en el cual debemos entonces de hablar, que es la inteligencia. La inteligencia no solamente, e incluso vamos a ver las teorías de inteligencia, no hay un solo concepto en el que todos los teóricos digan sí, están en lo correcto, sino que hay muchas opiniones que van a variar, van a cambiar dependiendo del tiempo, dependiendo del momento en la historia, dependiendo, por ejemplo, de las oportunidades a las que se tengan éxito, entre otras cosas. Así que como un concepto teórico muy amplio, se puede conocer como la habilidad o habilidades implicadas en el aprendizaje y la conducta adaptativa. Por ejemplo, lo que hablábamos de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué era? Guardar información o almacenar. O tanto como información como, ¿cómo le digo? Como cosas que pasan en nuestra vida o, por ejemplo, palabras nuevas que aprendamos o una actividad nueva que aprendamos. Eso es. Uh-huh. O recuerden que el aprendizaje también refleja mucho la experiencia y la forma en la que las personas se presentan ante distintas situaciones o el cambio significativo que hay en estas personas. La habilidad como tal, ¿verdad?, es una destreza que el individuo realmente tiene y para lo cual no necesita un entrenamiento adicional. Como por ejemplo, hay personas, ¿a cuántos de ustedes se les hace muy fácil poder recordar algunas cosas? Por ejemplo, de la clase. Me escucho una vez y listo, ya no es necesario volver a repetirlo. O, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen habilidades deportivas? Por ejemplo?
o habilidades artísticas. Así que la habilidad es aquello que es innato, pero hay una diferencia con respecto al siguiente concepto, que es con P, aptitud, no actitud con C. Y esto quiere decir que la habilidad ya es una destreza que está formada, pero una aptitud es una habilidad en potencia. Y existen también lo que hablábamos, las pruebas de inteligencia. No todas las pruebas, mejor dicho, las pruebas de inteligencia, muy pocas pruebas de inteligencia realmente miden todas las habilidades o todas las capacidades generales mentales de un individuo. Eso es muy difícil de lograr realmente. Sin embargo, hay algunos que tratan entonces por lo menos de poder cambiar la forma de ver las cosas y generar por lo menos un marco alternativo de análisis. Y vamos a ir viendo algunas de ellas que van a ir cambiando a través del tiempo y vamos a lograr observarlas. Así que entonces vamos a ir viendo las teorías de la inteligencia. Las dos teorías más importantes de la inteligencia fueron, me refiero, mejor reformulo lo que acabo de decir, las dos primeras teorías que nacieron y a partir de esto empezaron a generar las bases de las siguientes teorías de inteligencia, fueron las de Charles Spearman y la de Louis Leon Thurston, que también puede ser conocido como L.L. Thurston. Hablemos entonces, en primer lugar, de Spearman. Spearman planteaba que la inteligencia es general, que normalmente los individuos que tienen habilidades en ciertas áreas tienden también a exceder o a pues, tener algunas habilidades adicionales en este tipo de sentido en otras áreas. Generalmente personas que tienen, por ejemplo, muchas habilidades en términos de, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Como en habilidades oratorias, generalmente también las tiene en habilidades matemáticas. Y también lo tienen habilidades verbales, lingüísticas, sinestésicas, entre otras cosas. Spearman planteaba que cada uno de estos individuos excede en esas áreas y cuando excede en una, generalmente también es muy bueno en otra. Y su contraparte, L.L. Thurston, planteó al revés, que no todas las personas que son buenas en una área son generalmente buenas en otras. Y fue el primer autor que planteó la diferencia en habilidades mentales. Y él identificó 7 específicas, que son las habilidades espaciales, que pueden entenderse como las habilidades, por ejemplo, manuales, como por ejemplo, habilidades mecánicas, por ejemplo, o personas que se les hace muy fácil, por ejemplo, tener ciertas acciones en términos de poder armar piezas, por ejemplo. ¿Les ha pasado en algún momento que me pasaba mucho a mí, que yo desarmaba algo en mi casa y me sobraban partes? Me sobraban tornillos, me sobraba esto, me sobraba aquello. Y me pasaba muy frecuentemente. Pero, por ejemplo, miraba a mi papá y mi papá tiene muchas habilidades de este tipo. O, por ejemplo, personas que se les facilita mucho las habilidades en términos, por ejemplo, de deporte, que es otra habilidad espacial. Otra de las habilidades que reconoció
el de L. Thurston fue la rapidez perceptual. Por ejemplo, individuos que son muy creativos, que tienen la facilidad de poder ver patrones, de entender conductas, entre otras cosas. También la habilidad numérica, pues obviamente ustedes ya, pues ya tienen, ya se entiende acerca de esta situación, la fluidez mental, la facilidad de palabras, la facilidad de cómo el individuo, por ejemplo, se presenta, o la memoria, también muchas personas consideran que, ¿cómo les puedo decir? Cuando ustedes observan este tipo de situaciones, cuando, por ejemplo, la memoria tiene mucho que ver con un músculo, o sea, no es un músculo literal, ¿verdad? Sino que es un músculo más retórico, por así decirlo. Es como un músculo que usted lo entrena, no es como una USB que se llena y que hasta ahí llegó y que tiene una capacidad, sino que la memoria, entre más la entrena, más se expanden sus habilidades. También la fluidez verbal y el razonamiento. Y en cada uno de ellos, lo interesante de todo esto es que son independientes. No quiere decir que uno depende del otro, sino que una persona puede tener distintas habilidades formadas de una u otra manera y todo esto va a ser independiente de la forma en la que las personas generan estos cambios. Estas dos teorías, ¿verdad?, abrieron paso a otra de las teorías más importantes, que es la de Raymond Cattell. Raymond Cattell plantea de que no existen como Spearman, que decía que la inteligencia general, o por ejemplo, no tiene nada que ver con respecto a las habilidades que acabamos de ver de Thurston, que son independientes, sino que hay dos tipos de inteligencia y esto va a depender de las oportunidades que tenga un individuo. En el caso de la primera inteligencia, es la inteligencia cristalizada. Y la inteligencia cristalizada tiene mucho que ver con los procesos de educación formal. ¿Qué entienden por procesos de educación formal e inteligencia cristalizada? ¿Qué entienden? Hola. ¿Me escuchan? Por lo menos me escuchan. Tal vez no tienen la respuesta, pero por lo menos me escuchan. Sí, Lix se escucha. Ok. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué aprendemos en la escuela? Bueno, les pregunto, ¿qué aprendemos en la escuela? Multiplicar, sumar, disciplina. Ok. Leer, escribir. Sí, computación. Computación, en algunos casos idiomas. Entonces, La verdad que sí, María José y Génesis. María Sumar, José. restar, Sumar, restar, operaciones matemáticas. multiplicar. Génesis. Súper. no le Génesis. decía de que vengo de una escuela pública y solo le enseñan el verbo to be hasta bachillerato y todavía le enseñan solo eso. Sí, o sea, claro, depende mucho de las oportunidades que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque indiscutiblemente no toda la educación es igual, ¿no? O sea, no toda la educación es, digamos, no quiero decir buena,
sino que no toda cubre lo que debería de cubrir. Así que ese es el primer punto importante que yo quiero hablar acerca de la inteligencia en términos de la inteligencia cristalizada, que tiene que ver con la forma en la que nosotros somos criados dentro de un contexto educativo. O sea, que dependemos de las oportunidades. Y luego Cattell planteó otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia fluida. Y en el caso de la inteligencia fluida, son esas aptitudes que habíamos mencionado anteriormente, que si nosotros le ponemos un poquito de esfuerzo, pueden venir y se desarrollan como destrezas. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo estudié en un colegio en el cual la formación de idiomas no era muy buena. O sea, no era mala, pero no era una escuela bilingüe. ¿Okay? Sin embargo, yo tengo mucha facilidad para poder aprender idiomas. Pero depende también mucho de la forma en la que yo, o sea, de la motivación que pueda tener y del tiempo que pueda invertir. Así que ese tipo de inteligencia, también también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros invertimos tiempo, esfuerzo, dedicación a muchas cosas. ¿Okay? Así que esa es una de las grandes diferencias que nosotros encontramos entre las tres teorías iniciales. En resumen, Spearman planteaba que, voy para atrás, que la inteligencia general, que normalmente las personas que son buenas en una habilidad generalmente tienden a destacar en las otras áreas. Luego teníamos su contraparte, a L.L. Thorsten, que planteaba que la inteligencia comprende 7 habilidades mentales distintas y básicas y que son independientes. Y luego la teoría de Raymond Cattell, que planteaba que existían 2 tipos de inteligencias. La cristalizada, que tiene que ver con el acceso a la educación, y la fluida, que tiene que ver con las habilidades innatas que tiene un individuo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, licenciado. El siguiente es, pasamos de las teorías iniciales a las teorías contemporáneas. Y una de las teorías contemporáneas más importantes es la de Robert Sternberg. Robert Sternberg plantea que existen, es conocida como la teoría triárquica de la inteligencia, donde los individuos tienen 3 tipos de inteligencia, unas más desarrolladas que otras, pero todos los tienen. Y la primera de ellas, me gustaría más que yo estar así hablando mucho, quiero oírlos. Ayari, ¿está por ahí? Sí, ahí se me trabó. Ok. Ayúdeme a leer inteligencia analítica. De ahí le voy a pedir a Ana, voy a pedirle a Ana Bertotti, inteligencia creativa, y a Ariani, la inteligencia práctica. Ok. Inteligencia analítica. La habilidad para adquirir nuevo conocimiento y resolver los problemas de manera efectiva. Bien, gracias. Ana. ¿Cuál me dijo, Lee? La siguiente. Inteligencia creativa es la que me sale. Ok, inteligencia creativa. La habilidad de adaptarse creativamente a las nuevas situaciones y de usar el insight. Ya vamos a hablar un poquito acerca del insight. Okay. Insight. Ariani. Inteligencia práctica. La habilidad para seleccionar contextos en los que podemos sobresalir.
y para moldear el ambiente a fin de adecuarlo a nuestras cualidades y resolver problemas prácticos. Muy bien. Entonces, ustedes pueden observar en la teoría de Robert Sternberg, se plantea que existe la teoría analítica, creativa y práctica. Por ejemplo, imagínense que, vaya, cuando a usted se le presenta un problema que necesita encontrar una solución, la primera fase que nosotros necesitamos para poder encontrar la solución es analizar el problema. ¿Y a qué me refiero con analizar el problema? Es poder entender que hay distintas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, ¿les ha pasado que ustedes están resolviendo algo y llevan ratos trabados en ese tema y de repente alguien más se les acerca y como que hubiera sido obra divina, la persona les resuelve en 2 segundos un problema que llevan ya ratos trabajando? A mí sí, Lick. Cuando estoy trabada con algunas tareas y a veces la comento con alguien más, a veces la persona encuentra, pues la ve de otra manera diferente y le encuentra una solución. O a veces mi hermana cuando está trabada en un problema, para ella poder entender algo, necesita platicar con alguien más, necesita hablarlo para poder ella encontrar una solución. Exactamente. Incluso en muchas ocasiones me parece bien interesante que cuando yo trato de ver las cosas de manera distinta, generalmente las personas que no tienen mi misma forma de ver las cosas tienen una forma más creativa de encontrar la solución. Y eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, no todas las personas realmente logran resolver los problemas de la misma manera. ¿Sí? Así que esa es la primera parte. Quizás usted es muy bueno para resolver problemas de tipo matemático, otros de tipo, por ejemplo, verbal, otros, por ejemplo, de tipos de problemas sociales o problemas estadísticos o problemas X. ¿Okay? Pero cada quien tiene como un área donde se especializa. Luego viene la inteligencia creativa. Eso quiere decir, logramos entonces analizar el proceso, el problema que nos tiene, que está frente a nosotros y vamos a encontrar la solución a este problema. Y lo que hablamos acerca del insight, eso es conocido como introspección. ¿A qué me refiero con introspección? Con cómo ustedes van a observar los problemas y cómo van a ser capaces de poder adaptarse a este tipo de situaciones a partir de las propias conclusiones que ustedes llegan. Por ejemplo, esta palabra insight o introspección se utiliza mucho en terapia, en psicoterapia. Y lo interesante del proceso de generar la introspección es que las personas generan este conocimiento a partir de las preguntas que nosotros como psicoterapeutas vamos haciendo. Así que cuando nosotros nos encontramos con estos individuos, ¿verdad? Que son muy, que yo a estos momentos les digo los momentos, ajá, cuando les cae el 20, como cuando la persona viene y le cae el 20 de un problema que había estado teniendo y le cae el 20 y logra encontrar también la solución. Así que a eso nos referimos con la inteligencia creativa. ¿Va bien hasta acá? Sí, licenciada. Ok. Y la siguiente es la inteligencia práctica. La inteligencia práctica hace referencia a la habilidad que nosotros tenemos para poder seleccionar los contextos
en los que podemos sobresalir. Y entonces, ¿cómo podemos adaptar nuestras habilidades, nuestras cualidades para resolver problemas prácticos? Por ejemplo, pregunta, ¿por qué ustedes escogieron la carrera que están estudiando? Para conocer el comportamiento humano y ayudar a futuro. Ayudar, perfecto. ¿Alguien más? Siempre me ha llamado la atención Nick, en todos los aspectos. Y como dice la compañera, creo que el conocimiento que se adquiere dentro de la carrera nos ayuda a conocernos nosotros mismos desde otro punto de vista y a ayudar a los demás. Muy bien, eso quiere decir. Ahora quiero hacerle la pregunta. ¿Alguien, vaya, porque tengo un montón de carreras, ¿no? Tengo de psicología, pero tengo de trabajo social, tengo de lenguas extranjeras. ¿Realmente escogió su carrera porque dijo, la verdad es que yo soy muy bueno en esto? Nadie, entonces. Sí, porque desde pequeño, bueno, no desde pequeño, digamos, en la etapa de la adolescencia sí me fijaba bastante en el comportamiento de las personas hasta hoy en día. O sea que, porque vaya, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, si usted es bueno, qué sé yo, en habilidades computacionales y usted decide estudiar, por ejemplo, ingeniería en sistemas porque se le hace muy fácil, se le hace muy sencillo, puede entender la teoría de los sistemas, la teoría de esto, la teoría de aquello, y puede ejecutarlo. Y usted elige esta carrera porque pues, usted dice, bueno, tengo esta facilidad. Eso es la inteligencia práctica, cómo yo puedo detectar las habilidades que yo ya tengo y aplicarlas entonces a la vida laboral, a la vida real, por así decirlo. Ahora, ¿Estamos bien hasta acá? si usted si quiere consultarle, Sí. Uno puede tener, vaya, el conocimiento o la facilidad de lo que usted está diciendo, pero si a usted eso no le llama la atención, o sea, no es realmente lo que muy dentro de usted sabe que es lo que quiere estudiar, porque a mí me pasó. Sí, y eso pasa y pasa muy frecuentemente, le soy sincero. Por ejemplo, no todas las personas estudian lo que les gusta o viceversa, porque puede ser que no les gusta lo que estudian. Es otra cuestión. Y esta situación no es fácil de poder entenderlo porque hay otras situaciones. Sí, a mí también Por me ejemplo, pasó lo mismo que la compañera con respecto a la carrera. pero por ejemplo, ¿por qué escogieron eso? Porque aquí viene otra pregunta. ¿Por qué Sí, o sea, escogieron? yo estoy estudiando, por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando periodismo. Y, o sea, yo tengo la habilidad como de, como le dijera, soy muy sociable, tener relaciones con las demás personas, desenvolverme. A veces sí me cuesta, pero a veces es como que ya uno cuando agarra confianza, es como que tiene las habilidades y como que la carrera a uno le ayuda a terminar de desenvolverse, ¿no? Pero en mi caso, o sea, sí me sale que la habilidad, que pues, soy sociable y que, bueno, literalmente hice varias pruebas de aptitud y la carrera que más me salía era esta, ¿no? Pero lo que a mí me apasiona no es tanto esto, no es tanto el análisis y todo ese tipo de cosas, que sí soy buena, pero no me llama mucho la atención, es más, me voy más al área del arte. Ahora, mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Y por qué no estudió arte?
No tuve el apoyo suficiente. Mi sueño era ir a Bellas Artes en sí, mi sueño era ir ahí. Pero pues usted sabe que pues aquí en el país, si usted escoge una carrera de música o arte, es algo que no le va a generar también. Y uno también piensa en futuro, que hay que escoger una carrera, como quien dice, de las que más den aquí y que le pueda generar pues, ingresos. Y una carrera de arte aquí no genera mucho. Entonces Bueno, no tuve como ese apoyo. entonces vean, ¿cómo les respondí la pregunta que me hicieron? Porque no siempre podemos estudiar lo que nosotros queremos, porque también depende mucho del contexto, depende mucho del país, por ejemplo, de la cultura. Porque si usted me dice, no, es que yo hubiera querido estudiar arte, pero vive en Francia, pues sí, dele y puede hacerlo con todo gusto. ¿Cierto? Cierto, Liz. Sí, en otros países es más apoyado. Exacto. Entonces, debemos de entender mucho que esta situación no siempre depende solamente del gusto que nosotros tenemos, sino que depende también de cultura, incluso hasta de la forma en la que las personas observan estas profesiones o, por ejemplo, cómo las personas se adaptan a estas realidades. Porque también otra cosa, las oportunidades que se presentan a las personas. Entonces, es difícil, pues no es tan fácil como de llegar a una conclusión. ¿Estamos bien? A mí me sucedió al contrario. Le explico. Yo entré en el 2014 a la universidad, aquí en la Autónoma. Y mi mamá para el segundo periodo, mi mamá y mi hermana se enfermaron. Entonces yo tuve que retirarme de la universidad para poder ayudar a mi papá, porque mi mamá tenía en ese entonces, 2 niños pequeños, ellos eran gemelos, podríamos decirle, un niño y una niña. Después de lo que pasó, que mi mamá se enfermó, mi hermana se enfermó, mi papá me dio la oportunidad de cambiar mi universidad. Me cambió para una universidad privada. Entonces, cuando ya íbamos a hacer los trámites para entrar a la universidad, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo le dije, lo mismo que yo estaba estudiando. Y me dijo, no, yo no quiero eso. Y entonces yo le dije, ¿y entonces? Y me dijo, no, a mí no me gusta eso. Y me dijo que usted mejor estudie una ingeniería, porque yo estudié bachiller técnico en computación. Y realmente en el colegio pues me fue muy bien, tenía un poco de facilidad con la cuestión de las computadoras, pero realmente no era lo que a mí me apasionaba ni que me gustaba, no, o sea, no. Y así fue. Tuve que entrar a estudiar lo que él me dijo para satisfacerlo y tratar de no llevarle la contraria. Estudié media carrera de ingeniería, luego me casé, la suspendí porque tuve un bebé. Ahora pues decidí entrar a la universidad de nuevo y me dijo mi papá, porque yo vivo bastante cerca de donde él, ¿qué va a estudiar? Le dije, yo voy a entrar a la universidad ya, porque yo iba a entrar, pero con la cuestión de la pandemia se me complicó un poco desde antes. Entonces me dijo, ¿qué va a estudiar? Entonces yo le dije, voy a estudiar pues lo que yo quise desde un principio. Y entonces me dijo, y lo que estaba estudiando, sí lo voy a terminar, pero no ahora, o sea, no. O sea, después, pero quiero estudiar lo que realmente yo siempre quise estudiar desde un principio. Y aquí estoy. Exacto, pero quiero que entonces observen que, cuando nosotros hablamos de utilizar las oportunidades que nosotros tenemos para poder enfocarlas, no siempre, porque si ustedes me preguntan a mí,
yo probablemente no hubiera, si hubiera tenido el abanico de oportunidades, probablemente yo no hubiera estudiado psicología. Yo me hubiera ido más por el área de deporte. Por ejemplo. A mí me gusta muchísimo el deporte, pero también soy bueno en lo que hago. Así que, vean, no siempre, y aquí es donde quiero llegar a la conclusión de esta teoría, porque no siempre nosotros llegamos a una decisión basado solo con una parte de la información. Porque si usted quisiera, ya vimos, si usted quisiera, tuviera las habilidades, por ejemplo, para estudiar arte, pero bueno, dice, la verdad es que la cultura aquí no me permite estudiar arte. O usted dice, me gusta, no tengo las habilidades, pero me gusta y la cultura me apoya, la sociedad me apoya. Bueno, esa es otra cosa. Pero todo el análisis que nosotros debemos de hacer, debemos de tener siempre en consideración que las situaciones alrededor de todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la parte analítica, la parte creativa y la parte práctica. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas? Lick, de mi parte fue que cuando estaba pequeña quería estudiar, ser abogada. Y ya luego fui creciendo y cosas influyeron en mí y al final decidí psicología y creo que no me equivoqué. No, estoy segura de que no me equivoqué. Qué bueno, me alegra. Súper. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Miremos a este siguiente, que es Howard Gardner. Y luego es la 1:55. Nos vamos a tomar unos minutitos de descanso después de terminar. Esta teoría de Howard Gardner es muy interesante porque es parecida a la de L.L. Thurston que nosotros mirábamos al inicio de la clase. Y uno de los puntos importantes que tiene la teoría de la inteligencia de Howard Gardner es que la persona, la forma en la que se observan las situaciones es muy parecida a la de L.L. Thurston, solo que Howard Gardner hizo una clasificación distinta y tomó en cuenta más habilidades que no había tomado en cuenta anteriormente Thurston. Porque empezó hablando de que, por ejemplo, la parte lógica matemática involucraba individuos que tienen mucha facilidad en términos de utilización de sentido común, juicio, practicismo y obviamente la parte matemática también. La parte lingüística tiene que ver tanto con la expresión, escritura, compartir ideas, entre otras cosas. La parte espacial aquí ya es muy parecida a la que veíamos anteriormente. Mete la musical, por ejemplo, y yo en lo particular hay algunos, porque recuerden que en este caso todo este tipo de teorías han sido traducidas de su idioma oficial a español. Y yo en lo particular creo que hicieron una mala traducción porque creo que aquí realmente entra, si ustedes buscan el dato oficial, habla de inteligencia artística. ¿Sí? Y aquí ya no solamente habla de la parte musical, sino que habla también, por ejemplo, de la persona en términos de, por ejemplo, pintura, escultura, expresiones artísticas, poesía, escritura, etc. La parte senestésica corporal, por ejemplo, personas que tienen muchas habilidades en términos de control y dominio de su cuerpo, personas, por ejemplo, que pueden estudiar como educación física, por ejemplo, que se le hace muy fácil. La interpersonal, que tiene que ver con todos los que están acá, absolutamente todos los que están acá, tienen algo que ver con la interacción con otras personas, ya sea en trabajo social, sea en lenguas extranjeras, sea en psicología, sea en periodismo, todos tienen el involucramiento con otros individuos,
con cómo nosotros nos comportamos ante ciertas situaciones. La parte intrapersonal es una de las habilidades que el psicólogo debe de manejar, cómo gestionar sus propias emociones, cómo conocerse a sí mismo y poder, obviamente, utilizar esto a su favor. Y el último punto que también consideró Howard Gardner es el de la inteligencia naturalista. Cuando habla de naturalista tiene que ver con todo lo relacionado con naturaleza. Y no quiero que piensen automáticamente en que naturaleza piensa en un bosque y todo. No, cómo utilizar los recursos naturales a su favor. Por ejemplo, cómo utilizar los recursos que nosotros podemos tener para generar reciclaje o qué sé yo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Ok, miremos esta de Goleman y de ahí tomamos la pausa. ¿Parece? Sí, Lick. Sí, Lick, está bien. Ok. Y una última, un último tipo de inteligencia, que es una de las teorías más, ¿cómo les puedo decir? Virales, principalmente porque esta teoría salió en la revista Times. Pues ustedes sabrán que Times en Estados Unidos es una de las revistas más famosas y en el 94 pues no existían redes sociales, no existía nada de esto. Y entonces en inglés es el IQ o Intelligence Coefficient, que es el coeficiente intelectual, se le dice como IQ y en inglés IQ. Entonces todo el mundo habla del IQ, todo el mundo habla del CI, aplicado al español, todo el mundo habla del CI, de la capacidad intelectual. Y entonces el artículo es bien interesante porque preguntan, ok, ya conoces tu IQ, pero conoces tu EQ, que es el coeficiente emocional. Así que fue una de las, como digo, si me preguntan, es una de las teorías más famosas porque se le hizo muchísima propaganda alrededor de ello. Sin embargo, yo creo que no es tan parecida a las inteligencias que veíamos nosotros anteriormente, sino que está más relacionado con la persona aplicado hacia la parte emocional. O sea, si lo tuviéramos que ver con las inteligencias de Howard Gardner, por ejemplo, tiene mucho que ver con la parte intrapersonal, la inteligencia emocional. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. todo bien. Ok. La teoría de inteligencia emocional plantea que nosotros tenemos 5 componentes importantes. Y todo empieza por conocer nuestras propias emociones. El tema de emociones nosotros lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero para darles un adelanto, en el caso de las emociones, todos tenemos emociones. ¿Ok? Y las emociones son, hay algunos por ahí que dicen que son 5, hay algunos que dicen 6. No siempre, por ahí hay algunas otras teorías como la teoría de Robert Plutchik de las emociones, que plantea que hay emociones primarias, secundarias y terciarias, pero yo no voy a complicar tanto ese tema, sino que quiero que ustedes entiendan que hay 5 emociones básicas, como por ejemplo la felicidad, la tristeza, el enojo, alegría, tristeza, miedo, enojo y asco. Y ustedes van a decir como el asco es una emoción. Sí, vamos a ver más adelante. Y estas 5 emociones incluso están muy bien representadas en esta película. Ustedes han visto la película esta, La Intensamente, la de Disney. Un poquito viejita. Sí, Sí, Lick. yo Y sí es- la he visto. Y están muy bien representadas.
Y me gusta porque le da como una manera muy, muy fácil de entender las emociones. Y es interesante incluso, vamos a discutirlo más adelante. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de la inteligencia emocional, hace referencia a que el primer paso de los componentes es el conocimiento de las propias emociones. Pero no solamente basta el hecho del conocimiento de las emociones, sino, o sea, me refiero a las situaciones que nosotros vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo trabajamos, en qué momento nos sentimos enojados, tristes, alegres, etcétera, cómo se siente en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero no basta solamente con el tema de poder conocerlos, sino también manejarlos. Es cómo yo puedo suprimir ciertas emociones dependiendo de los momentos, dependiendo de la forma en la que nosotros vivimos o qué estamos haciendo en nuestro día a día. También el uso de las emociones para motivarse. En el caso de las emociones para motivarse, tiene mucho que ver con utilizar las emociones para alcanzar metas que nosotros nos planteemos. Y el siguiente punto es el reconocimiento no solamente de las emociones propias, sino también de las emociones ajenas. Y finalmente, ¿cómo somos capaces de utilizar esta información para poder manejar las relaciones con otras personas? Y con eso entonces cerramos el tema de las teorías de la clase no está escuchando. Ok, ¿estamos bien? Sí. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Entonces son las 2:05. Tomémonos para que vayan. Voy a dejar de compartir un segundo. Tomémonos ahorita unos 7 minutitos porque yo también quiero ir a utilizar el baño ahorita para que podamos trabajar luego de, bueno, son las 06. Va a ser de a las 2:13. Volvemos. ¿Ok? Sí, Lick. Muy bien. ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Hola, ¿seguimos? A ver, levantan la mano los que están acá. Ok, a ver, más, 15. Los 15 han vuelto. 16. Ok. Hay quórum ya. Ok, continuemos entonces por acá con la presentación. Confirman nada más que estén viendo bien.
¿Ya ven pantalla completa? Sí, Lick. Ok. Entonces, ya vimos el tema de las teorías de la inteligencia. Y ahora vamos a hablar acerca de las pruebas de inteligencia. En el caso de la inteligencia, pues como hemos visto, pues obviamente la situación es, a ver, si yo les hago la pregunta, por ejemplo, si usted tiene presión arterial alta, ¿cómo miden la presión arterial alta? ¿Cómo se mide la presión arterial? A ver, ¿están aquí? ¿O todavía están pensando en qué están pensando? Hola. Usted dice como los síntomas, Lick. No, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo llegamos a la conclusión que alguien tiene la presión alta? Tal vez porque tiene dolor de cabeza, mareo. Pero, ¿cuál es el medio comprobable que ustedes dicen, no, sí tiene la presión alta? Con la toma de presión, pues con la válvula, esa, que no me acuerdo cómo se llama. Una cosita que se infla. Sí, sí, sí. Exactamente, con el efigmómetro. ¿Ok? Si usted siente que tiene el azúcar alta o baja, ¿cómo lo medimos? Con la maquinita que se mide el azúcar. O Sí, ¿verdad? haciendo un Tomamos examen de sangre. un examen de sangre, podemos hacer, Con el por ejemplo, glucómetro. el glucómetro, muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo, ¿qué más podemos medir que sea fácil? Por ejemplo, si yo lo que tengo es una dilatación de pupila, por ejemplo, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Eso no está tan fácil, así que se la voy a decir. Pues con un espéculo nosotros podemos realizar una observación, ¿verdad? Y generar una luz frente a los ojos y poder observarlos, ¿cierto? Así que, si ustedes observan, es muy... ¿cómo les puedo decir? Es muy fácil poder entender entonces que este tipo de aspectos tienen una medición sencilla. ¿Ok? Pero cuando hablamos de inteligencia, no es tan fácil poder llegar a una medición completa. Por ende, se empezó desde 1905 a generar algunos intentos, bueno, no en 1905, desde mucho antes, desde 1890, más o menos, inició el boom de las mediciones, en las cuales se tratará de estimar un poco este concepto de inteligencia. Porque no era tan fácil de llegar a la conclusión, ya que, como ustedes pueden observar anteriormente, hay muchísimas formas, muchísimos aspectos que están relacionados con la inteligencia. Y la primera prueba de inteligencia como tal que se conoce es la escala, que conocemos la escala Binet-Simon, que es de Alfred Binet, que es uno de los autores más importantes
en términos de evaluación en general. Incluso, no sé si ustedes han escuchado acerca de que por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que hablan acerca de, por ejemplo, en las salas de evaluación del Ministerio Público, por ejemplo, siempre hay una sala que se llama como la sala Binet. Aquí en psicología hay una sala Binet. Y así, como en honor a esta persona, ¿verdad?, que hizo tantos avances en términos de evaluación en la inteligencia. Y junto a su ayudante, generaron la primera prueba de inteligencia. Ahora bien, no quiere decir de que esta es la mejor ni nada por el estilo, pero sí fue la primera prueba que se acercó de alguna manera a poder entender las dificultades que tenían los niños en la escuela, porque se desarrolló específicamente para poder determinar cuándo las personas tienen algunas dificultades en términos académicos. ¿Y a qué nos referimos con dificultades en términos académicos? Que la persona va a entonces tener dificultades en su rendimiento, o sea, va a obtener malas notas. Y se desarrolló con uno de los componentes más importantes, el cual se conoce como edad mental. Nosotros tenemos una edad cronológica, ¿ok? Y les voy a compartir algo, ¿ok? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es su edad cronológica? Y cuando me refiero a edad cronológica, no solo es como la edad completa, sino un poquito más allá. Como en meses y días. ¿Alguien sabe? Que regálame un segundo, le voy a compartir esto. ¿Alguna vez les ha dado curiosidad por saber su edad cronológica? Ese enlace que les mandé es esta página web que ustedes están viendo. ¿Okay? ¿Alguien quiere hacer la prueba de saber cuánto es su edad cronológica? ¿Alguien me quiere compartir su fecha de nacimiento? Es el 26 de junio del 2002. 6 de junio del 2002. 2002. Sí. Muy bien. Entonces, cuando usted lo compara, por ejemplo, la fecha, ¿y quién me lo dijo? Perdón, no logré ver. ¿Quién? Génesis. Génesis. Ok. Génesis Aguilar. Entonces, Génesis Aguilar tiene 20 años, 0 meses y 23 días. ¿Ok? Esto es la edad cronológica. Literalmente es la edad, el tiempo que usted tiene de haber nacido. Pero no siempre la edad cronológica corresponde con nuestra edad mental. La edad mental es uno de los conceptos claves que desarrollaron en la escala Binet-Simon, porque se partía en esta oportunidad de hablar a partir de estos términos. Por ejemplo, las personas venían y decían, ok, un niño que tenía 8 años, pero que su forma de lectura era equivalente a la de un niño de 6, o viceversa, el mismo niño de 8 años podía tener una edad mental más arriba de lo que su edad cronológica mostraba. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Una vez que la escala Binet-Simon nace, luego aparece, ¿sí?, la escala Stanford-Binet.
Y esta es una de las primeras pruebas, como les decía anteriormente. La escala Binet-Simon fue la primera que se desarrolló para tratar de entender la forma en la que las personas tenían dificultades, los niños, mejor dicho, tenían dificultades en estas áreas. Eso quiere decir las dificultades que podía mostrar en términos académicos. Y luego Lewis Terman toma esa escala, la Binet-Simon, y genera una adaptación. Y esta adaptación es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho, ya que no solamente empezó a evaluar un montón de habilidades en niños, desde edades preescolares hasta edades ya adolescentes, sino que también todavía hoy en la actualidad se utilizan pruebas muy similares a esta. Así que entonces vino Lewis Terman y tomó la escala Binet-Simon, la que hablábamos anteriormente, y la adaptó. Y si ustedes pueden observar en el caso de, por aquí se los rayo, ¿sí? De los materiales que se muestran, tienen materiales, por ejemplo, como fichas fotográficas, tienen fichas para tableros, tienen distintas formas. Adicionalmente de esto, por ejemplo, tiene manuales de estimulación, manuales en los que las personas se presentan, por ejemplo, problemas aritméticos, problemas lógicos. ¿Ok? Solo quiero preguntarles, ¿me escuchan bien? Sí. A ver, ¿de nuevo? Sí, perfecto. Sí, me tuve que conectar ahorita los auriculares. Ok, entonces la prueba, como ustedes pueden observar, contaba con muchas habilidades, no solamente en términos académicos. Y Lewis Terman hace uno de los aportes más importantes para el campo de la inteligencia, que es el IQ, lo que le decía el Intelligence Coefficient, que es el coeficiente intelectual aplicado ya a nosotros. El coeficiente intelectual es una medida de comparación en base a puntos que va a tener una distribución de curva normalizada. No sé si los estoy perdiendo con esto de la distribución de curva normalizada. ¿Ustedes llevan estadística o han llevado estadística? ¿O tienen que llevar estadística? ¿Nadie? No llevan estadística, de verdad. Bueno, pensé que sí. Ok, pero Yo creo que... pero no me acuerdo. Bueno. ¿Ustedes alguna vez habían visto esto? No, no es del Principito. No. Sí. Si se acuerdan, esto es una gráfica de campana. Ok. Y habla de la distribución que nosotros tenemos de información, ¿verdad? Ok. Entonces, esta gráfica de distribución habla de que, por ejemplo, el CI se distribuye de esta manera, donde la mayor parte de la población se aloja en esta zona. Ok, colocar en color azul, donde la mayor parte de la población se encuentra en esta zona. Y esta zona va desde el... Ay, qué feo. Va desde... Texto. Desde los 90 puntos, que son 100, que son 110. Desde los 90 hasta los 110 puntos. Eso quiere decir de que las personas generalmente, y por eso ustedes observan que dice la puntuación de 100 es considerado como promedio, porque en el caso del CI, ese es un puntaje que es un puntaje estándar, es como el puntaje más promedio, el promedio del promedio, por así decirlo. Pero podemos encontrar puntuaciones hasta 150
o hacia el otro lado, hacia la parte baja, hasta 60 o menos. Por ende, la escala Stanford-Binet es una de las escalas mejor diseñadas para medir habilidades mentales en muchos sentidos. Por ejemplo, el razonamiento verbal, a los niños se les planteaba preguntas o problemas, los cuales tenían que resolver de manera verbal, o, por ejemplo, el razonamiento abstracto y visual, como ustedes pueden observar en estas imágenes que les estaba mostrando por aquí. Por ejemplo, que se le presentaban dificultades, se le presentaban problemas que debía de encontrar una solución, o el razonamiento cuantitativo, donde se le pedían o se le planteaban preguntas que trataran de encontrar una solución al problema de tipo cuantitativo o de tipo aritmético-matemático, o la memoria a corto plazo, donde al niño se le presentaban ciertos problemas mentales que debía de resolver sin lápiz, ni papel, ni nada por el estilo. ¿Todo bien? ¿Dudas hasta acá? No le todo bien. Perfecto. Ok. Ahora, si ustedes observan, la prueba que nosotros acabamos de ver, vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde la primera, que fue la escala Binet-Simon, luego la escala Stanford-Binet, nace las pruebas de inteligencia, que son conocidas como las escalas de inteligencia Wechsler. David Wechsler, en 1950 aproximadamente, empieza a tomar los ejemplos que veíamos anteriormente y los adaptó a problemas, y no solamente los adaptó a problemas más amplios y de mayor demanda, sino que también extendió la edad, ya que la mayoría de pruebas, como Stanford-Binet, Binet-Simon, pues eran aplicables nada más para niños en edades escolares, pero un gran sector de la población, específicamente hablando del sector adulto, pues obviamente se estaba quedando por fuera, porque la situación era difícil y no solamente se generaban estas situaciones, sino que previo a esto, unos 10 o 12 años antes, pues obviamente estalla la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, se empieza a evaluar las habilidades de los individuos, no tal como una prueba, como ustedes pueden observar, pero sí se evaluaban las aptitudes o destrezas que podía tener un individuo en este sentido. Así que desde la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se genera este tipo de evaluación. En la Segunda Guerra Mundial ya se vuelve un aspecto mucho más preponderante, y posteriormente a esto incluso hay muchas de las pruebas que se utilizaron para evaluar en ese momento la inteligencia para la Segunda Guerra Mundial fueron la base para generar algunas de estas pruebas, como WIPSI, que pueden observar en la imagen en la parte superior. Si ustedes observan, tiene problemas muy parecidos. El WIPSI es para niños en edad preescolar, el WISC es para niños en edad escolar, y luego nace el WISE, que ese ya es para edad adulta. Actualmente esta presentación es un poquito viejita, así que actualmente se utiliza la cuarta versión de todos, el WIPSI 4, el WISE 4 y el WISC 4, como una de las pruebas estándares, o como le decimos en psicología, la prueba de oro, el estándar de oro en evaluación de inteligencia. Ahora bien, pregunta, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes responder la prueba que yo les puse de tarea?
Pues a mí me tomó todo el tiempo que usted nos dio, digamos. Solo que me sobraron como unos 5 minutos. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos? Dio como 1 hora y 10 minutos, me parece, ¿verdad? Entonces Okay. ¿Alguien más? Hola. ¿Alguien más? ¿Tuvo resultados distintos? Chicos, ustedes andan, no sé si están dormidos, con hueva o qué. O sea, Lick, pero está hablando de la prueba del examen o del test. no, el test de inteligencia. Me tomó como unos 40 minutos, más o menos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo igual no me acuerdo, como 45 pero minutos por ahí. 40, ¿sabes? También 42 minutos. 42 minutos. Ok. Y si les soy sincero, hay personas que les toma todavía menos tiempo el hacerlo. ¿Ok? Y lo interesante de esta prueba, de WISE, que les digo, pues es una prueba que, si ustedes observan, no depende tanto de la situación de las personas, ni tampoco depende, sino que es una prueba que no tiene tanta prisa en ese sentido. Pero en el caso de las escalas como WISE o WISC, son escalas que pueden llegar a tomar su aplicación y no solamente el tiempo, sino que necesita de una persona especializada en esto. Puede ir entre los 120 a 150 minutos. O sea, entre 2 horas, 2 horas 30 aproximadamente. ¿Ok? Sin embargo, yo creo que esta es una de las pruebas más importantes que hay en términos, y como les digo, para mí es el estándar de oro de aplicación. ¿Ok? Y con eso vamos a cerrar la presentación de hoy. Preguntas, dudas. Ya les voy a mandar la lista de asistencia. Dudas, preguntas, consultas. Lick, entonces si usted en el examen pone diga este tipo de inteligencia, podemos colocar cualquiera de esas. Sí, o sea, yo le voy a pedir, lo más seguro que le voy a pedir es que me explique una de las teorías de inteligencia y usted puede hacer la que quiera. ¿Ok? Gracias. Listo, entonces ahorita ya les mandé la lista de asistencia. Aprovecho para repetir lo que hablábamos al inicio. ¿Ok? Y quiero que vayan encendiendo la cámara. Ok, bueno, en primer lugar, la nota del examen 1 ya está subida. Si usted tiene, ok, les explico el procedimiento. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre una pregunta, a la redundancia, alguna pregunta, si tiene alguna duda o algún reclamo, puede hacerlo, pero no lo va a hacer aquí en clases, sino que usted va a venir, va a escribir un correo electrónico, va a ponerme una captura de pantalla de la pregunta y me va a especificar por qué está mala, ¿verdad? Esa respuesta que está calificada. ¿Ok? Ahí lo considero y hago la corrección de ser necesario. ¿Ok? ¿Sí? Lick, yo puedo entrar a la primera hora. Pues quería preguntar, ¿el examen es digital? El segundo.
Sí, el que se supone que es para mañana en la plataforma. Ahorita les voy a explicar. Ok, eso en primer lugar, lo que hablamos para que ustedes lo puedan revisar. En segundo lugar, ok, vamos a tener nuestro examen la próxima semana. Ok, todavía mañana y pasado vamos a seguir viendo las clases para cerrar el tema de inteligencia. Entonces, para que ustedes tomen esto en consideración. El examen se va a sostener la próxima semana, el lunes, en hora de clases. ¿Ok? ¿Por qué el lunes? Porque yo quiero que ya el martes entonces iniciemos a trabajar en nuestra unidad número 3. La unidad 3 realmente es una unidad bien extensa en términos de que vamos a ver personalidad, que es un tema fuerte. Vamos a ver también el tema de motivación y emoción, que también es un tema fuerte en este sentido. Recibí el correo electrónico de Jocelyn también, por cierto, para revisar los temas. Entonces, porque lo recibí hoy lo reviso y mañana traigo retroalimentación. Para mañana, sigo. Igual, mañana nosotros nos podemos sentar. Mañana podríamos iniciar a la 1:30, porque hoy a la 1 en punto solo habían 5 conectados. Entonces, no me sirve de nada empezar tan temprano solo con 5. Entonces, mañana iniciamos a la 1:30. Vamos igual de 1:30 a 2:45, 2:50. Igual el día jueves. Entonces, y mañana podemos aprovechar la última parte de la clase en poder ver la retroalimentación para el tema. Recuerden que ese tema de exposición ustedes tienen que entregar un informe, ¿verdad? Entonces, por eso quiero hacerlo lo más rápido posible para que ustedes entreguen este informe. Los lineamientos ya están en el campus, ya están en la plataforma, con todo lo que necesitas saber sobre este tema. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si se me escapa algo más. Hoy por la noche voy a estar revisando también sus otras 2 tareas, el test de inteligencia y la guía de memoria. Licenciado, no sé si me permite unos minutitos cuando termine. ¿Sí? ¿Más? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos veremos mañana, entonces, de manera virtual, iniciando a la 1:30 de la tarde. ¿Ok? Gracias, pórtense bien y que tengan un buen día. Buen día, Lick. Gracias. Igualmente, Feliz Lick. tarde. Gracias. Gracias.